Hola cracks, mi nombre es Marco Farillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Física Elemental. El día de hoy vamos a realizar el tema número 9, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se experimenta, que siempre se ha experimentado, profesor. Es más, esta fuerza de rozamiento es la fuerza más real que existe. Es de las fuerzas más reales que existe, ¿de acuerdo? ¿Por qué, profesor? Porque en ciertos tipos o en los movimientos en general, yo voy a observar lo siguiente, que cuando tú empujas una caja, parecería estar deslizándose simplemente por el piso, pero la realidad es que no. Porque si tú haces un zoom aquí, tú pones un microscopio o una lupa demasiado potente, vas a observar lo siguiente, que la forma de la caja no es perfecta, no es una línea recta, tiene irregularidades. El piso lo mismo, el piso no es liso, no existe piso liso, ¿de acuerdo? Que un material sea liso es imposible, es irreal, es una capacidad, una característica ideal, es imaginario. Nada es liso, ¿de acuerdo? Todo es rugoso, todo es rugoso. Entonces se presenta esta característica. Y esta contraposición de rugosidades hace que se genere una pérdida, o una una condición diferente. ¿Por qué? Porque esto gasta energía. Tú tienes que empujar más fuerte para poder hacer que este bloque pueda desplazarse a través de estas intersecciones. Pues. ¿De acuerdo? Tú necesitas más fuerza. Así que a esta fuerza se le llama fuerza de rozamiento. Bien, ¿qué necesitamos saber sobre la fuerza de rozamiento? Que existen tipos. Principalmente dos condiciones. Cuando el bloque se encuentra estático, existe una fuerza de rozamiento estático. La fuerza de rozamiento es estático. ¿Por qué? Porque el bloque está estático, pues, ¿no? Cuando el bloque está en movimiento, le vamos a llamar fuerza de rozamiento cinético. Está en movimiento. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Y tú ya te debes haber imaginado lo siguiente. Profe, cuando yo empiezo a empujar un bloque, siento que necesito aplicar más fuerza, mayor fuerza de lo normal. Después, cuando ya está en movimiento, la fuerza que yo tengo que aplicar es menor. O sea, yo al principio empujo y tengo que empujar un poco fuerte. Después ya pasa de frente, ¿no? O sea, empujo facilito. Tú sientes eso. ¿Eso se debe a qué? A que la fuerza de rozamiento estático es diferente a la fuerza de rozamiento cinético. E inclusive la fuerza del estático es mayor, porque a ti te exige una mayor fuerza para mover. Entonces, este estático es mayor, ¿de acuerdo? Teniendo claro eso, vamos a decir lo siguiente. La fuerza de rozamiento estático máximo está planteado por una fórmula. La fórmula es sencilla. ¿El producto de qué? De este coeficiente de rozamiento estático. El coeficiente de rozamiento estático está estrechamente ligado a la forma de los materiales, ¿no? Al material. Este coeficiente de rozamiento es un valor que se le asigna a ciertos materiales, según un estudio, obviamente. Cada material tiene un coeficiente específico. La fuerza normal es obviamente producto del peso, ¿no? La reacción normal es producto de las fuerzas verticales, ¿de acuerdo? Entonces, fuerza de rozamiento máximo, el coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Cuando está en movimiento, decimos eso, ¿no? Tengo una caja o una parte, unos casilleros que necesito empujar. En este punto, la fuerza de rozamiento, digamos que tiene esta forma, tiene un rozamiento estático, ¿no? Así que coeficiente estático por fuerza normal. Esto es mi rozamiento. Después, ¿qué sucede? Que empiezo a generar más presión, ¿hasta qué? Hasta que el rozamiento se vuelve máximo. Hasta que este rozamiento se vuelve máximo. ¿Cuándo es máximo? Cuando ya es el producto en sí. Acá el rozamiento es menor. Aquí la fuerza de rozamiento es máxima. O sea, significa que el casillero está a punto de moverse, a punto de desplazarse. Después, ¿qué sucede? Que ya empiezo a mover el casillero. Ahí que decimos que se alcanza un rozamiento cinético, el mu sub k. El mu sub s ya deja de tener sentido, cuando el cuerpo ya está en movimiento. Entonces aplicamos, y el mu sub k habíamos dicho qué características tiene, ¿no? Entonces, el mu sub s está relacionado directamente a la fuerza estática, rozamiento estático, y el mu sub k está estrechamente relacionado a la fuerza de rozamiento cinético. Ambos tienen que ver con ambos, ¿no?
Bien, obviamente aquí está la fórmula para la fuerza de rozamiento cinético, que es lo mismo, se calcula de la misma forma, lo único que cambia es el coeficiente de rozamiento cinético. Profesor, habíamos dicho lo siguiente, que mi fuerza de rozamiento, que el estático es mayor que el cinético, así que el mu sub s, o sea, el coeficiente de rozamiento estático, tiene que ser mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Se tiene que cumplir eso, pues, ¿de acuerdo? Además sucede lo siguiente, que la fuerza de rozamiento máximo es igual a la fuerza de fuerza acá, ¿no? Se puede calcular eso de forma experimental también. De forma experimental. Entonces, en los ejercicios en los que me digan que la fuerza de rozamiento estático es el máximo, en pocas palabras me dicen que lo que tengo que averiguar es el rozamiento cinético. Y si quiero hallar el rozamiento cinético, ¿qué tengo que utilizar? El coeficiente de rozamiento cinético. ¿De acuerdo? A ti te van a presentar inclusive como dos coeficientes. Como dos coeficientes. Obviamente el mayor es el estático y el menor es el cinético. Para no generar mucha confusión, vamos a resolver algunos ejercicios para que veas cómo se hace, ¿de acuerdo? Profesor, vamos a resolver el problema número 1, corresponde a la práctica. Me dice lo siguiente. Ejercicio número 1. Determina el módulo de la fuerza de rozamiento si el bloque está en equilibrio. Como está en equilibrio y todas las fuerzas, la única fuerza que no está representada es la fuerza de rozamiento, ¿no? Yo sé que aquí hay una fuerza de rozamiento y va en esta dirección. Yo sé que mi fuerza de rozamiento apunta hacia esta dirección. Esta es mi fuerza de rozamiento. ¿Qué tengo que aplicar, profesor? La primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio. Esta es mi fuerza de rozamiento. ¿Qué me decía la primera condición de equilibrio? Me dice lo siguiente. Que la sumatoria de fuerzas... A ver, la vamos a hacer por aquí. Primera condición de equilibrio, profesor. La sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la derecha es igual en módulo a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Y aquí está, la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Esa es la primera condición de equilibrio. Profesor, ¿qué fuerzas apuntan hacia la derecha? Esta es mi fuerza de rozamiento estático, obviamente. Fuerza de rozamiento estático. ¿Qué fuerzas apuntan hacia la derecha? Únicamente la 80. 80, profesor, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento más los 30 newtons. Fuerza de rozamiento más los 30. Profesor, de forma directa digo lo siguiente, el más 30 va a restar, ¿no? En pocas palabras, la fuerza de rozamiento estático, ¿cuánto es? Es 50. ¿50 qué, profesor? 50 newtons. Y listo, problema resuelto. Fácil, ¿no? Siguiente ejercicio. Determine el módulo de la fuerza de reacción del piso. Fuerza de reacción del piso. Si el bloque está en reposo. Ya. Determine el módulo de la fuerza de reacción del piso si la fuerza está en reposo. Yo voy a decir lo siguiente, ¿de acuerdo? Voy a hacer o completar el gráfico del diagrama de cuerpo libre. Y observo que aquí hay una fuerza de rozamiento. Acá, profesor, hay una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. Y otra fuerza debería ser, ¿qué cosa? La gravedad. En la vertical hay una gravedad. El peso, ¿no? Este peso, profesor, está contrapuesta ¿por quién? Está contrapuesta por... A ver. Está contrapuesta por una fuerza normal. La fuerza de reacción del piso, ¿no? Aquí hay una fuerza normal. A ver. ¿Cuál es la reacción del piso, profesor? La reacción del piso es la siguiente. Es la resultante de estas dos fuerzas. Si tú quieres calcular la resultante de esta fuerza de rozamiento y la fuerza normal, te va a dar la resultante, ¿de acuerdo? Esa es la reacción del piso. ¿Por qué? Porque ambas fuerzas pertenecen
a fuerzas que actúan dentro del piso, ¿no? Ambas fuerzas están en el piso. Determina el módulo de la fuerza de reacción. Bien. Vamos a plantear lo siguiente entonces. Primera condición de equilibrio, profesor, que en la vertical, en la horizontal, perdón, las fuerzas, la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Pero yo observo lo siguiente. La única fuerza que apunta hacia la derecha, 50, ¿por quién es contrapuesta? Por esa fuerza de rozamiento. Así que mi fuerza de rozamiento necesariamente tiene que ser 50 para que se cancelen, ¿no? Mi fuerza de rozamiento es 50. ¿Qué más, profesor? Yo observo lo siguiente, que la fuerza de gravedad, ¿con quién se anula? Porque tienen que cancelarse las fuerzas. La fuerza de gravedad se anula con la fuerza normal. Así que tienen el mismo módulo. La fuerza de gravedad y la fuerza normal son iguales. ¿Cuánto es la fuerza de gravedad? Masa por aceleración. La masa vale 12. Yo digo que mi fuerza de gravedad, ¿cuánto vale? 120. Porque mi aceleración de la gravedad vale 10. Esto vale 120 entonces. Así que mi fuerza normal vale 120 también. 120 newtons. La fuerza normal vale 120. Y listo, profesor. Como ya tengo cuánto vale la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, yo digo lo siguiente. Tengo que calcular la resultante de estas dos fuerzas. A ver. ¿Cómo calculo la resultante de esas dos fuerzas? Con Pitágoras, pues. La fuerza normal es 120. Específicamente tu reacción, tú vas a darte cuenta que es esta reacción. A ver. Tu reacción, profesor, es la de aquí. Esa es la reacción total, chicos. Tiene esta forma. Tiene esta forma. Esa vendría a ser la reacción total y es lo que te piden. ¿Cómo lo aplicas? Con Pitágoras. 50, 120. Y profesor, pero esto es un triángulo notable, me parece. Forman parte de un triángulo notable, porque mira, yo tengo la fuerza de rozamiento estático. La voy a traer por aquí. Esa sería la fuerza normal. La voy a traer por aquí. ¿Cuál sería la fuerza resultante? La de aquí. La que cierra, ¿no? Aquí está, profesor. Además tengo lo siguiente, conozco lo siguiente. Que esta fuerza de rozamiento vale 50. Esta fuerza normal vale 120. ¿En qué relación están? 5K, 12K. De 5 a 12, ¿no? 5K, esto vendría a ser como un 5K. Esto vendría a ser como un 12K. Así que yo digo que mi hipotenusa, ¿cuánto es? 13K. El triángulo notable, ¿no? De 5, 12 y 13. Profesor, 13K, ¿pero cuánto vale 13K? Yo observo que 5K vale 50, K vale 10. 13K tiene que ser 130. Y listo, tu reacción del piso es 130 newtons. La reacción total, ¿no? Y listo, problema resuelto. Siguiente ejercicio, a ver, vamos a ver el siguiente ejercicio. El problema número 2. Determina el módulo de la fuerza de rozamiento si el bloque está en equilibrio. Lo primero que tengo que hacer es, esta fuerza que es oblicua, yo la tengo que descomponer. La voy a descomponer en dos fuerzas. Una fuerza que es vertical y una fuerza que es horizontal. Obviamente la fuerza horizontal tiene que tener esta dirección, ¿no? En función a qué lo descompongo, profesor. Este es un triángulo rectángulo de 53 grados. No nos olvidemos que es de 3, 4, 5, ¿no? ¿Qué digo? Que estos 40K entonces, esos 40K, lo voy a poner por aquí, a ver. Yo tengo lo siguiente, profesor. Esa fuerza de 40 newtons yo las voy a descomponer. ¿En función a qué? A este triángulo rectángulo. 53 grados y 40 newtons es la hipotenusa. Este 40 que es igual, profesor, se comporta como el 5K, ¿no? 5K.
A 53, profesor, ¿quién se lo pone? A 53 se le opone 4K. Y obviamente el otro cateto sería 3 veces K. 3K, 4K y 5K. Profesor, ¿cuánto vale K? 5K vale 40. ¿Mi K cuánto vale? K vale 8. Así que yo digo lo siguiente, si K vale 8, yo tengo las componentes entonces. ¿Las componentes cuáles son? El aquí valdría 32, 32. Y la horizontal valdría 24. ¿No? Listo, ya está descompuesto. El aquí vale 32 entonces y el aquí vale 24. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más necesito? Yo observo que la única fuerza que se le pone a esta vertical, a esta horizontal, perdón, es una fuerza de rozamiento. A ver, a ver. La única fuerza que se pone a esa fuerza horizontal, ¿qué cosa es? Es la fuerza de rozamiento. Como está en equilibrio, yo tengo que aplicar primera condición de equilibrio. Digo entonces lo siguiente, profesor, que esta fuerza de rozamiento necesariamente tiene que ser igual a esta fuerza. ¿Para qué? Para que se equilibren. Digo entonces lo siguiente, fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale? La componente horizontal. ¿Cuánto valdría? Acá está 24. Entonces mi fuerza de rozamiento también vale 24 newtons. Y listo, eso es lo que me preguntaban, ¿no? Profesor, ¿y en la vertical qué sucede? Tú vas a notar lo siguiente, que en la vertical las fuerzas también se tienen que anular. Esta fuerza se anula con la fuerza de gravedad y con la fuerza normal. Pero no me importa mucho, porque para la fuerza de rozamiento únicamente me interesa lo de aquí. ¿De acuerdo? En la vertical también se tienen que anular. Y yo inclusive puedo calcular lo siguiente. Puedo calcular cuánto es la fuerza normal. ¿De acuerdo? Por eso me piden rozamiento. Problema 4. Si el bloque está a punto de deslizar, yo digo que es una fuerza de rozamiento máximo. Hablamos de una fuerza de rozamiento máximo. Profesor, ¿la fuerza de rozamiento máximo a qué es igual? Es igual a la fuerza de rozamiento cinético. Habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Es igual a la fuerza de rozamiento cinético. Ahora, profesor, pregunta, ¿cuál es mi coeficiente de rozamiento cinético y cuál es de estático? El mayor es de estático, mu sub s. A ver, a ver. El mayor es estático y el menor es el cinético. Si yo quiero hallar la fuerza de rozamiento cinético, tengo que calcular el menor, ¿no? Tengo que utilizar el menor. Mu sub k es el aquí. Y listo, chicos, listo. Bien, una vez identificado eso, chicos, yo sé lo que tengo que hallar, ¿no? Tengo que hallar el que está abajo. 0, tengo que utilizar el 0,3. Listo. Si el bloque de 12 kilogramos está a punto de deslizar, esta fuerza es F, y ya, vamos a hacer lo siguiente. Digo lo siguiente, profesor, DCL entonces, yo observo que tiene peso, así que va a tener una fuerza de gravedad. Profesor, ahora esa fuerza de gravedad se va a tener que contraponer o se va a tener que cancelar ¿con qué fuerza? Se va a tener que cancelar con la fuerza normal. Esa fuerza de gravedad es igual a la fuerza normal, profesor. Esta fuerza de gravedad es igual en módulo, ¿con quién? Con la fuerza normal. Ahora bien, profesor, ¿qué otra fuerza aparece? Obviamente, esta fuerza aparece la fuerza de rozamiento, como oposición al movimiento, ¿no? Esta vendría a ser nuestra fuerza de rozamiento. Siempre se opone al movimiento. Habíamos dicho entonces lo siguiente. Profesor, mi fuerza de gravedad es masa por G. mg, ¿no? ¿Cuánto vale la masa? 12. ¿Cuánto vale G? 10. Mi fuerza de gravedad entonces vale 120, ¿no? De forma directa. Vale 120. Así que ¿cuánto vale mi fuerza normal? Mi fuerza normal también vale 120. Porque se cancelan, en la vertical se cancelan. Las dos se cancelan. Ahora, yo tengo que hallar la fuerza de rozamiento cinético. Digo lo siguiente, ¿no? Mi fuerza de rozamiento cinético, ¿a qué es igual? Por fórmula es igual al mu sub k, coeficiente de rozamiento cinético, multiplicado por ¿quién?
por la fuerza normal. ¿De acuerdo? Profesor, ¿cuánto vale mi mu sub k? Valía 0,3. 0,3 es lo mismo que 3 décimos, ¿no? Así que lo coloco de frente. 3 décimos. Multiplicado por la fuerza normal. ¿Cuánto vale la fuerza normal? Vale 120. Profesor, un 0 se va con un 0. ¿Y 12 por 3 cuánto es? Es 36. Entonces digo lo siguiente, que mi fuerza de rozamiento máximo, estático máximo, es 36 newtons. Y listo, resuelto, chicos. Bien, los demás ejercicios lo vamos a resolver por medio de Zoom. Así que nos vemos dentro de algunas horas. Cuídense mucho y hasta la próxima.